Secundaria tercer grado. Lengua materna. La ortografía de mis experimentos. Bienvenidas y bienvenidos, jóvenes estudiantes de tercer grado de secundaria, a esta sesión de Aprende en Casa 3, Lengua Materna. Es sumamente grato encontrarnos aquí, en la experiencia del aprendizaje interesante y atractivo. Soy la maestra Irma Uribe y les invito a que hoy caminemos juntos hacia el conocimiento de ese tesoro invaluable que permite la comunicación propia de la especie humana, nuestra lengua materna. El camino es largo, pero hoy recorreremos un tramo y poco a poco acrecentarán su conocimiento. En esta sesión abordaremos la escritura del idioma español. ¿Qué les parece? Acerquémonos al conocimiento de nuestra lengua materna para estar en posibilidades de emplearla correctamente. Tengo el agrado de presentarles al maestro José Alberto Palacios Magallanes, docente de español, con quien compartiremos este espacio de aprendizaje. El título de nuestra sesión es La ortografía de mis experimentos. El aprendizaje esperado describe los procesos observados, presenta de manera organizada. Con el propósito de revisar la ortografía convencional, vamos pues a acercarnos a la escritura de un tipo de textos sumamente útiles para el conocimiento y difusión de la ciencia, los informes sobre experimentos. Es necesario que tengan listo el material indispensable que ya conocen: cuaderno, un bolígrafo y su libro de texto. Anoten el propósito de la sesión y el título. A medida que transcurra, tomen nota de lo que comentamos, ideas, palabras clave, hagan algún esquema, escriban lo que sea útil para recordar y afianzar el aprendizaje esperado. Anoten también las dudas que vayan surgiendo para que puedan aclararlas con ayuda de su maestra o maestro o consultando su libro de texto. ¿Estamos listos? ¡Empecemos! No sé cómo llegar a mi casa con este resultado. Casi repruebo química. Y es que la ciencia no se me da. Creo que lo que sí me da es miedo, porque apenas entro al laboratorio siento que me pongo fría y se me bloquea el cerebro. Además, huele raro, con tantas sustancias de nombres difíciles que no sé cómo escribir. A veces me quedo viendo todo lo que hay en el laboratorio y pienso, ¿cómo es que grandes científicos pasan años y años de sus vidas en ese espacio, haciendo experimentos, observando, reflexionando sobre lo que observan, anotando, sacando conclusiones, y todo eso para beneficiar a la humanidad? Por ellos tenemos vacunas, medicinas, y yo con mis miedos. ¡Qué pena! Pensándolo bien, me gusta hacer experimentos, pero me cuesta trabajo realizar los reportes, bien organizados y escritos. Eso debo aprender si quiero mejorar mis calificaciones. ¿En algún momento se han sentido como Valeria? ¿Consideran que lo relacionado con la ciencia es complejo y distante? Así como ella, basta un poco de reflexión para comprender que la ciencia es el camino para saber más sobre el entorno y todo aquello que habita en el mundo y el universo. La ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Sus beneficios son incontables. Cuida nuestra salud, proporciona medicamentos que curan enfermedades, alivian dolores y sufrimientos, suministra energía. Con todo, nos hace la vida más agradable. Es también una de las vías para generar conocimiento.
En la educación secundaria se promueve el acercamiento a la ciencia mediante las asignaturas de biología, física y química, a fin de que ustedes, jóvenes estudiantes, desarrollen las habilidades fundamentales del pensamiento científico, tales como observar, inferir, analizar, clasificar, y puedan plantearse preguntas, hacer suposiciones, procesos, obtener conclusiones. Así, la observación, experimentación, formulación de hipótesis, razonamiento y demostración son, además de pasos del método científico, prácticas que generan un pensamiento creativo, así como la comprensión de fenómenos de naturaleza cada vez más compleja. ¿Y dónde es posible realizar experimentos científicos controlando las condiciones ambientales que existen? Naturalmente, en los laboratorios. Ahí se encuentran los medios y materiales necesarios. Realizar experimentos moviliza el razonamiento, despierta la curiosidad intelectual. Además, promueve la comunicación clara y precisa de todo lo realizado mediante los informes. Dichos informes son textos en los que se registran claramente propósito, hipótesis, material necesario, desarrollo, resultado y conclusiones del experimento. Son, asimismo, una constancia de que el experimento fue llevado a cabo por el investigador y son útiles a otros investigadores para reafirmar y aportar conocimientos nuevos. En un acercamiento con la realidad que ocurre en los grandes laboratorios del mundo, en la secundaria se realizan experimentos y se elaboran informes. Seguramente has realizado una gran cantidad de ellos. ¿Recuerdas las partes que los conforman? Con más o menos detalles, pero generalmente tienen título, autor o autores, en caso de haber realizado la práctica en equipo. Introducción, donde se anotan objetivo e hipótesis. Desarrollo, donde se enlistan los materiales que se emplearon y se describe con detalle todo el proceso realizado. Resultados, donde suelen, además del texto explicativo, elaborarse gráficas o tablas. Conclusiones, bibliografía. Naturalmente, la información plasmada en dicho texto ha de ser clara y correctamente escrita, pues de lo contrario podría generar confusión. De ahí que cuidar la ortografía sea esencial. Tomemos al azar 4 o 3 informes elaborados por los alumnos de tercer grado. Lo colocamos aquí y observamos específicamente la ortografía. Notamos algunas debilidades que es preciso señalar para no cometerlas en lo sucesivo. Tomamos uno paralelo, ¿me ayudan? Cambios químicos, introducción, descubrir cambios químicos a través de cambios de color. Hipótesis, distintas soluciones se mezclan y provocan cambios de color en la col. Material, media col morada, un cuchillo, una cacerola, agua, un trozo de tela, limpia 7 vasos transparentes, jugos de limón, vinagre, amoníaco, bicarbonato, ácido acetil salicílico, unas tabletas de antiácido, una bebida con gas y etiquetas blancas. Procedimiento. Se picó finalmente media col morada, la parte de arriba, que es la más coloreada, y sirvió 5 minutos 1 litro de agua. Se puso a enfriar y se colocó a través de la tela. Luego se vertió un líquido en 6 vasos de vidrio transparente, llenándolos hasta la mitad. Luego se etiquetaron los vasos y se les puso un número. 2. Se molieron 2 tabletas de ácido acetil salicílico y se revolvieron con agua caliente. Se pusieron a enfriar para luego colarse a través de la tela. Se hizo igual con una tableta antiácido y con una cucharadita de amoníaco. 1/4 de taza de agua. Se puso una etiqueta a cada vaso con su nombre. Se virtió en los vasos que contienen líquido rojo el volumen suficiente de solución de antiácido, bicarbonato o amoníaco para que cambiara de color. 4. Se añadió a los vasos que contienen líquido azul el volumen suficiente de jugo de limón, vinagre o solución de ácido acetilsalicílico para que cambiara de color.
¿Qué advierten en este fragmento? Seguramente dirán, no se entiende bien porque tiene faltas de ortografía. Tienen razón. Ahora bien, ¿en qué aspecto ortográfico hay más debilidades? Sí, en la puntuación y en la acentuación. Comentemos sobre la puntuación. Entre los signos más usuales se encuentran la coma y el punto. También, aunque se emplean con menor frecuencia, están el punto y coma y el paréntesis. Como bien saben, la coma indica una pausa breve. Es el signo más conocido y usual de todos. El punto es una pausa un poco más prolongada. También es muy usual y se emplea para separar ideas. El punto y coma también indica pausa, un poco más prolongada que la de la coma. El paréntesis encierra una aclaración. Al texto de su compañero le hacen falta estos signos. ¿Me ayudan a colocarlos? ¿Han tenido la experiencia de leer un texto donde no hay un solo signo de puntuación? No se entiende nada, queda mucho a la interpretación de quien lee, crea confusión. Cuando escriban, piensen en el lector y coloquen las pausas que harían como si estuviera hablando. Algo más, en nuestro idioma para indicar una pregunta se emplean los signos de interrogativos que son dos, uno para abrir y otro para cerrar la pregunta. Lo mismo sucede con los signos exclamativos. Uno se emplea para abrir y otro para cerrar la expresión de sorpresa. Hay quienes solo emplean un signo, el de cerrar, lo cual es incorrecto. Use siempre ambos signos. No olviden que abre pregunta o exclamación. Volvamos al informe. Centrémonos en la acentuación. Observen que hay varias palabras que deben llevar acento y no lo tienen. ¿Los colocamos? Noten cómo hay más claridad en el texto, pero ¿cómo saber si una palabra lleva o no acento escrito? Recordemos los principios básicos de acentuación. Las palabras de más de una sílaba tienen una que se pronuncia con mayor intensidad, se llama tónica. Observen, experimento, oxígeno, conclusiones. No todas las palabras llevan tilde en la sílaba tónica, en la mayoría solo se pronuncian. Vean matraz, ciencia, material, conclusiones, volumen, examen. Son palabras sin tilde. Oxígeno, ácido, clorhídrico, evaporación. Son palabras con tilde. Para la acentuación se ha dividido a las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, a fin de facilitar su acentuación escrita. Recordemos, las palabras agudas tienen la sílaba tónica al final. Bisturí, reacción, compás, matraz, reloj, control, observar. Noten que solo llevan tildes y terminan en N, S o vocal. Las palabras graves, también llamadas llanas, tienen la sílaba tónica en penúltimo lugar. Volumen, examen, masa, útil, lápiz, ámbar. Como pueden notar, solo llevan tilde las palabras que finalizan en cualquier letra que no sea N, S o vocal. Las palabras esdrújulas son largas, llevan la sílaba tónica en antepenúltimo lugar y todas se acentúan. Química, ácido, átomo, hidrógeno. En el informe de su compañero hay varias palabras esdrújulas. Por eso a todas les colocamos el acento. Propósito, hipótesis, químicos, número, ácido, acetil salicílico. Las palabras sobreesdrújulas son más largas que las esdrújulas. Derivan de un verbo. Todas llevan tilde. Imagínatelo, incorpóraselos, sustitúyaselos, cópiamelo. Hay ciertas palabras con acentuación variable dependiendo cómo se pronuncie. Por ejemplo, aloe o aloe, pero los principios que mencionamos son generales que ayudarán a identificar cuáles palabras llevan tilde y cuáles no.
Así también hay infinidad de palabras usuales que no deben llevar tilde, como examen, volumen, realizaron, mezclaron, hicieron. Repitieron y es común encontrarlas acentuadas en informes y todo tipo de textos. Cuidado con ello. Tenemos aquí otro fragmento de un informe de experimento realizado con el propósito de medir los cambios de temperatura durante la elaboración de jabón casero. Se tomaron las partes correspondientes a los resultados, conclusiones y referencias. Resultado. Se observó que la temperatura inicial del agua era de 28 grados centígrados y al revolverla con la sosa y la sal alcanzó los 34 grados centígrados. Al calentar la sosa con el agua, alcanzó los 70 grados centígrados, lo que se conoce como reacción exotérmica, es decir, liberación de energía en forma de calor. Al revolver con el aceite, se llegó a un punto de ebullición de 90 grados centígrados. Se retiró la mezcla del fuego y bajó a 40 grados centígrados. Después, cuando estuvo a 20 grados centígrados, se vació en los moldes. La reacción exotérmica se produce cuando se mezcla el agua con la sosa. Como resultado, obtuvimos barras de jabón sólido. Conclusiones. Observamos que la hipótesis se cumple, pues cuando las grasas, como el aceite de cocina, se mezclan con sustancias no ácidas o álcalis, como la sosa mezclada con agua, y se añade calor, se produce una mezcla que se hará sólida al enfriarse. Si las sustancias están frías, no pueden mezclarse. Bibliografía. Quesada Mora Silvia, Manual de Experimentos para Laboratorio de Bioquímica, San José, Costa Rica, Universidad Estatal 2007, página 62. Carey Francis, Química Orgánica, Madrid, McGraw-Hill, 1999. Revisemos el uso de las mayúsculas en este informe. Sabe que se emplean en títulos, subtítulos, al inicio de texto y en nombres propios. Destacan las palabras y dan claridad al texto. Tomen esto en cuenta al realizar sus informes y cualquier escrito. Algo importante, si una palabra debe llevar tilde, hay que colocarla sin importar que sea mayúscula. Ejemplo, Álvaro, Óscar, Álvarez, Ábrego. Es un error considerar que por ser mayúsculas no deben de acentuarse gráficamente. Una recomendación. Procuren no escribir textos en mayúscula sostenida, es decir, con todas las letras mayúsculas, pues esta forma de escritura es entendida como un grito al lector. Creerán que estás enojado. Observen. El propósito es presentar los resultados de la comparación entre diferentes frutos secos para conocer el aporte calórico de cada uno. Ahora vean. El propósito es presentar los resultados de la comparación entre diferentes frutos secos para conocer el aporte calórico de cada uno. ¿Notan la diferencia? Con mayúscula sostenida se da la impresión de grito o agresividad. Es preferible no usarlas. Algo más. Tengan presente que en química y seguramente en sus informes habrán de utilizar los símbolos de los elementos. Estos siempre se escriben con mayúscula y en el caso de constar de más letras, estas se escribirán con minúscula. Ejemplos: C, carbono; H, hidrógeno; O, oxígeno; Ca, calcio; Na, sodio. Al igual que las fórmulas, a continuación algunos ejemplos: CO2, H2SO4, NaCl, H2O. Pero si lo que se requiere escribir es el nombre de dichos elementos y los compuestos, se debe usar minúscula: carbono, oro, hierro, dióxido de carbono, ácido clorhídrico, cloruro de sodio. Veamos unas palabras pequeñas que se escriben siempre igual, pero la diferencia es el acento. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? En los informes y en muchos textos puede haber confusión respecto a si llevan o no acento escrito.
Es sencillo hacer la diferencia. Si son preguntas o exclamaciones, se escriben entre los signos correspondientes y llevan tilde. Si no lo son, no lo llevan. ¿Por qué? Es pregunta. Se escribe separado y con tilde. ¿Por qué? Es respuesta. Se escribe junto y sin tilde. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Son preguntas. Llevan tilde. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? No son preguntas ni exclamaciones. No llevan tilde. Fácil, ¿verdad? Recuerden, un informe de experimento científico es un documento serio, preciso. El lenguaje ha de ser formal y la escritura no debe dar lugar a interpretaciones erróneas. La ortografía es básica para elaborar un texto claro. ¿Y qué es recomendable para tener buena ortografía? Principalmente leer, porque ello nos familiariza con las palabras. Escribir, escribir. Y si existe duda acerca de cómo se escribe una palabra, consultar un diccionario. Es recomendable conocer las convenciones ortográficas, pero es mejor tener disposición para escribir bien. Ser buen observador de las palabras escritas en libros, periódicos, revistas. El aprendizaje de la ortografía requiere mucha reflexión y una buena dosis de cariño a nuestro idioma. Vamos a ver el siguiente video. Bienvenidos a Cocina de Autor, en su sección ¿Qué dijo?, donde los concursantes compiten por un viaje a un destino sorpresa. El tema de hoy es ¿cómo resolver dudas ortográficas? ¿Por qué es importante revisar la ortografía de un escrito? ¿Cuándo y cómo hacer esa revisión? Quédense para conocer las respuestas. Los concursantes son filósofa, humanista, poeta y primera mujer escritora de la historia. Ella es Christine de Pizan. Humanista, español, historiador, pedagogo, gramático y poeta, autor de la primera gramática castellana. Él es Antonio de Nebrija. ¡A jugar! Quien oprima primero el botón rojo tiene derecho a contestar. Si su respuesta es correcta, gana un punto. Ganará el juego quien obtenga más puntos. ¿Listos? ¡Comencemos! ¿Cuándo se debe revisar la ortografía de un escrito? A. Al momento de escribir el texto. B. Al final, después de revisar la estructura y la claridad de ideas. C. Las dos anteriores. Christine de Pizan. C. La ortografía se debe verificar durante la escritura y como último paso en la revisión y corrección de borradores, se revisa el orden, la coherencia y la claridad de las ideas. Su respuesta es correcta. Un punto para usted. Continuemos. Los errores ortográficos en un texto pueden provocar en el lector A. Confusión en la lectura. B. Desconfianza de la información leída. C. Mala interpretación de ideas y significados. D. Todas las anteriores. La D. Todas las anteriores. La respuesta es acertada. Cuando el lector identifica errores ortográficos en un texto, puede desconfiar de la veracidad de la información, así como de la seriedad de la institución que lo publica, y malinterpretar las ideas y significados. El marcador está empatado. Continuemos. La ortografía en un texto A. Es un recurso estilístico. B. Facilita la comprensión del mismo. C. Ambas opciones. Christine de Pizan. La C. La ortografía, especialmente en la literatura, es un valioso recurso estilístico para generar pausas dramáticas, ritmos y diferentes interpretaciones de las ideas. Ha
aparte de que favorece la comprensión del texto. Un punto más para Cristín de Pizan. Seguimos. Son estrategias para resolver dudas ortográficas. A. Consultar a un especialista de la materia. B. Consultar la percepción de un lector experimentado. C. Consultar un diccionario de la lengua. D. Todas las anteriores. Cristín de Pizan. La D. Todas las anteriores. ¡Correcto! Hay muchas estrategias para resolver dudas ortográficas. La consulta de un diccionario y de especialistas. Y la percepción de un lector experimentado son valiosas herramientas para resolver dudas ortográficas. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué otra estrategia podemos utilizar para resolver una duda ortográfica? A. Identificar la raíz de la palabra. B. Identificar sufijo y prefijo. C. Todas las anteriores. La C. Todas las anteriores. ¡Correcto! Siempre hay que dudar de la forma en que escribimos una palabra y su significado. Y el triunfo es para Cristín de Pizan. Se lleva un viaje al castillo de If, lugar que hizo famoso el novelista francés Alejandro Dumas en El Conde de Montecristo. ¡Felicidades! Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor, en su sección ¿Qué dijo? ¿Listos para enfrentar el reto? Tomen un informe que hayan realizado en algún experimento en su clase de química, de física o biología. Lean con detenimiento y subrayen las palabras en cuya ortografía tengan duda. Consúltelas en el diccionario y corrijan. Busquen en su libro de texto un ejemplo de informe de experimento. Ubiquen algunas palabras que en esta sesión repasamos. Observen su escritura. Escríbanla en su cuaderno y de hoy en adelante, cuando tengan que elaborar un informe de un experimento u otro tipo de texto, apliquen lo aprendido en esta sesión. El aprendizaje esperado de esta sesión ha sido: describe los procesos observados y los presenta de manera organizada, con el propósito de revisar ortografía convencional. Estamos llegando al final de la sesión. Lo aprendido les será de utilidad siempre. Agradecemos la atención brindada a la ortografía de mis experimentos. Recuerden, escribir es mucho más que unir palabras. Cuiden su ortografía. Nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 3, para descubrir nuevos conocimientos. ¡Hasta la próxima!